números y los factores en... ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos al curso Planeamiento Estratégico para Pymes. Estamos empezando el módulo 2, llevamos en la segunda sesión de la unidad 1 del módulo 2. Estas semanas que han pasado hemos trabajado la primera parte del curso, donde veíamos la importancia de la estrategia, qué era una estrategia, qué era una táctica, de dónde venía la estrategia, veíamos un poco acerca de los objetivos, pero todo en función a poder profesionalizar nuestros negocios, todo en función a poder profesionalizar nuestros emprendimientos, o como profesionales poder dar ese extra, poder agregar valor a las empresas en las que trabajamos. Entonces, como les decía, bienvenidos a este curso, el curso de planeamiento estratégico. Estamos en la segunda sesión de la primera unidad del módulo 2, ya llegamos al módulo 2. Antes de empezar la sesión voy a conectarme por Facebook en caso tengan alguna pregunta o tengan alguna duda o quieran hacer algún comentario, pues poder estar conectada con ustedes. Me conecto y empezamos la sesión ahí en el mismo momento. Denme unos minutitos, bueno, unos segundos en realidad. Perfecto. Ahora sí. Buenas noches, Félix. Buenas noches. Gracias por saludarme. Entonces, bueno, me presento. Yo soy Ximena Briceño, soy docente de este curso, del curso de Planeamiento Estratégico para Pymes. Tengo especialidad en gestión de proyectos, gestión de recursos humanos y habilidades blandas. Y la idea de este curso es brindarles herramientas que puedan ayudar a profesionalizar sus negocios, que les pueda ayudar a profesionalizar sus empresas o agregar valor como profesionales en las empresas en las que estén trabajando, en áreas administrativas, en áreas de planeamiento estratégico, teniendo esta capacidad de análisis, esta capacidad de planeamiento para poder anticiparnos a este entorno tan dinámico, a este entorno tan cambiante. Entonces, ¿cuál es el logro de la sesión de hoy? ¿Cuál es el objetivo de la sesión que veremos a continuación? Al finalizarla, vamos a poder conocer diversas formas en las que podemos aplicar las estrategias genéricas dentro de las empresas para lograr mayores resultados. Ese es el punto principal de esta clase. Vamos a hablar de las estrategias genéricas, qué son, vamos a hablar específicamente de 3, y a partir de ese momento vamos a ver en qué contextos debemos usarlas y qué alternativas estratégicas podemos usar para rentabilizar más nuestros negocios. Lo que me gustaría y yo sentiría que sería útil para ustedes es que puedan escuchar cada una de esas estrategias, tratar de analizarlas y llevarlas a su propio contexto como empresa, llevarlas a su momento empresa en el que están viviendo, y a través de eso puedan ver si aterrizan esas estrategias a su situación y puedan customizarlas, puedan adaptarlas a sus negocios, y a partir de eso realizar las acciones en secuencia, como ya habíamos visto en el primer módulo, esas acciones en secuencia y con coherencia para poder llegar a los objetivos. Empezamos viendo esta imagen, de hecho vemos una persona con saco y corbata, que digamos es la imagen que suele identificar a un empresario, suele identificar a un emprendedor, a una persona que está incursionando en un negocio, y me imagino que muchos de ustedes pueden verse reflejados en esta imagen, pueden sentir que son esa persona que no solamente vemos que está vestida de manera formal, sino lo vemos con los brazos en alto, lo vemos contento, lo vemos sonriente y lo vemos tocando un trofeo que quiere decir que ha ganado o ha conseguido su objetivo. De la misma forma, nosotros con nuestros negocios, nosotros con nuestras empresas, tenemos que intentar, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para llegar a alzar la copa, para poder alzar esa copa que va a representar nuestros objetivos, que va a representar nuestro éxito. Definitivamente las personas que incursionan con un negocio, las personas que empiezan con un emprendimiento, lo hacen con el foco de poder rentabilizar, lo hacen con el foco de ser
empresas que sean trascendentes, empresas que lleguen al éxito. No lo hacemos con una mirada, una visión derrotista, que creemos que vamos a empezar un emprendimiento y vamos a fracasar. Al contrario, empezamos con mucha esperanza, con muchas energías, enfocados en lograr nuestro éxito. Lo que busca este curso y lo que busco en la clase de hoy es darles las herramientas necesarias, concientizarlos de que para poder llegar al éxito, para poder llegar a nuestros objetivos, es necesario un planeamiento previo. Es necesario darnos ese tiempo que no solemos darnos para sentarnos y planificar, para poder mirar ese objetivo, mirar ese punto en el horizonte al que queremos llegar en un plazo determinado y hacer este conjunto de acciones en secuencia, en sincronicidad, de manera coherente para poder alcanzar nuestros objetivos y ser esa persona que está alcanzando la copa, ser nosotros que estamos alzando nuestros objetivos. Para eso, a través del primer módulo de este curso, nosotros hablábamos un poco sobre la estrategia estrella, que era esa estrategia que lográbamos formular después de, primero, identificar nuestros objetivos empresa. Diseñábamos nuestros objetivos como empresa, establecíamos ese punto al que queríamos llegar en el horizonte y luego hacíamos una recopilación de información para poder generar esa estrategia. Esa estrategia que nos iba a dar ventaja competitiva, que nos iba a ayudar a diferenciarnos. Pero esa estrategia no iba a ser una estrategia estrella si no lográbamos hacer un buen análisis de recursos, un buen análisis de factores internos y de factores externos. Y entre todos los análisis que hemos hablado en el primer módulo, porque hemos hablado del análisis BRIO, hemos hablado del análisis FODA, hemos hablado de la cadena de valor, hablamos de uno que es el más relevante cuando hablamos de temas administrativos, que es el diamante de Porter, que estudia 5 fuerzas. De hecho, lo estudiamos en casos en específico, pero no establecimos qué estrategias se podían utilizar de acuerdo a cada uno de estos factores. En la clase pasada, en la sesión 1 de la unidad 1 de este módulo 2, vimos un poco de una de las primeras fuerzas de las 5 fuerzas de Porter. Pero ahora vamos a hablar de otra fuerza de Porter, que es los proveedores. Digamos, este agente, esta entidad que nos otorga a nosotros como empresa los insumos necesarios para nosotros desarrollar nuestros productos, desarrollar nuestros servicios. ¿Por qué se estudian dentro de las 5 fuerzas de Porter a los proveedores? Porque la idea es poder ver qué nivel de negociación tenemos con estos proveedores. Es saber el poder de que el poder de cada proveedor depende de las características de la situación del mercado, así como de la importancia relativa de las ventas o compras de la industria comparadas con el negocio global. Es saber que dependiendo de nuestra situación de empresa, vamos a poder negociar en condiciones a favor nuestras o en condiciones no tan favorables para nosotros si de repente estamos hablando que hay poco número de proveedores para los insumos que nosotros queremos. Y esto, de alguna manera, va a repercutir en nuestros costos y en nuestro precio final de nuestro servicio o de nuestro producto. Es uno de los factores más importantes, es una de las fuerzas más importantes que no debemos dejar de analizar cuando hablamos de las 5 fuerzas de Porter para poder establecer algún tipo de estrategia. Si tenemos un nivel de negociación bajo con nuestros proveedores, es en definitiva uno de los primeros puntos en los que nos debemos enfocar para generar estrategias, para recuperar, digamos, esta relación que tenemos con el proveedor y poder incrementar nuestras ventajas competitivas. Cuando hablamos de proveedores, podemos entender que un grupo de proveedor es importante cuando está dominado por pocas compañías. ¿Por qué? Porque cuando hay pocos proveedores de un insumo, normalmente ellos saben que no tienen competencia y uno como, digamos, empresa que va a necesitar estos proveedores, no tiene mucha opción de elegir. Entonces ellos pueden decidir, al ser un número pequeño de proveedores, tener unos costos altos, elevar sus precios, y a nosotros no nos va a quedar otra que de repente comprar esos insumos a precios altos.
Un proveedor se vuelve potente, digamos, poderoso cuando su producto es único, o al menos es diferenciado o ha establecido costos fluctuantes, costos fijos por el cambio de proveedores. Si es un proveedor, bueno, como veíamos el primer punto, si es un proveedor que tiene muy pocas empresas a las que uno pueda buscar si no quiere trabajar con él, o si es un proveedor que tiene un insumo, un producto único, también va a tener una gran, digamos, un gran poder de negociación de parte de ellos para nosotros. Y para nosotros eso de repente va a ser un poco perjudicial y es algo en lo que debemos enfocarnos. Como de repente ver si podemos sustituir algunos de nuestros insumos como empresa para poder tener algún tipo de ventaja competitiva y no usar a los proveedores que son más caros. Y otro punto que hace potente al proveedor es la organización, es cuando la organización no es un cliente importante en el grupo de proveedores, cuando nosotros no somos un cliente significativo. Es más, siempre hago la comparación, imaginemos nosotros y Coca-Cola. De repente si nosotros vamos con un proveedor y le decimos no me gustan tus precios, bájame, de repente el proveedor te puede decir, no me importa, búscate otro. Pero ¿qué pasa si Coca-Cola va y le dice, no me gustan tus precios, bájalos? ¿El proveedor se va a arriesgar a perder a Coca-Cola? No se va a arriesgar, porque Coca-Cola puede decir, ok, si no los quieres bajar, busco otro proveedor. A ver quién no quiere trabajar conmigo y muchas más empresas van a querer trabajar con Coca-Cola. Entonces, cuando nosotros como clientes de un proveedor no tenemos un gran tamaño o no somos tan importantes para el proveedor, es posible que no podemos generar muchas negociaciones. Por eso, cuando este nivel lo tenemos en un nivel bajo, lo que debemos buscar, lo que nos debemos enfocar, es generar estrategias que nos hagan llegar a otro nivel de relacionamiento con el proveedor, que sin importar nuestro tamaño, sin importar si el proveedor es único o tiene un producto único, o de repente solamente tiene un par de compañías parecidas a él, podamos lograr tal conexión que nos pueda ayudar en alguno de sus precios para nosotros poder bajar nuestros costos y tener una ventaja competitiva. Otra fuerza que debemos estudiar son los compradores, que son esos clientes que van a comprar nuestros productos. ¿Y cuándo los compradores son potentes? Cuando tienen una fuerte, digamos, decisión. Cuando están concentrados en compras de grandes volúmenes, cuando nuestros clientes nos compran en grandes volúmenes, quizás ellos tengan una fuerte capacidad de negociación con nosotros porque no los vamos a querer perder, son clientes importantes para nosotros. Cuando los productos que compra a la industria son estándar o no diferenciados, cuando uno busca un producto en específico por una diferenciación en específico y le va a ser posible migrar a otro consumidor, va a ser fácil atraerlo para nosotros. Cuando los productos que compra la industria forman un componente de su producto y representan una parte importante de su costo, cuando nosotros nos volvemos proveedores porque nuestros insumos les sirven a ellos como materia prima, y cuando el producto de la industria no le ahorra dinero al comprador. Estas son las razones que hacen que un comprador sea importante para nosotros. Si tenemos un comprador importante con el cual no podamos negociar mucho por temor a perderlo, debemos realizar estrategias que nos hagan continuar a largo plazo con estos compradores. No debemos simplemente dejar este análisis, por eso es importante analizar cada una de las variables que tenemos como empresa, tanto internas como externas, y las fuerzas de Porter nos ayudan bastante para eso. Y por último hablamos de los productos sustitutos. Recuerden que los productos sustitutos no son productos iguales a los nuestros, pero son productos que tienen, digamos, o las mismas características o pueden llegar a cumplir la necesidad del consumidor sin ser exactamente, sin ser exactamente un producto igual al de nosotros. Los productos sustitutos que merecen mayor atención estratégica cuando existen y que debemos darle mayor atención estratégica son los que están sujetos a tendencias que mejoran la retribución de los precios a los productos o los que son fabricados por industrias que proporcionan altas utilidades. Hemos visto 3 puntos importantes dentro de las fuerzas de Porter, como son los clientes, como son los proveedores, como son los productos sustitutos. Pero ahora veamos algo de repente una mirada más macro, que es la competencia de la industria en general.
La competencia de la industria, digamos con frecuencia, es la rivalidad entre los competidores que existen y toma la forma de un juego de las posiciones dentro de este entorno, dentro del segmento al que nos estamos enfocando. Normalmente utilizan tácticas como competir en precios, la introducción de nuevos productos, la publicidad. Este es el mundo al que nosotros nos vemos involucrados cuando emprendemos un negocio. Existe una rivalidad intensa que se relaciona con la presencia de una gran cantidad de factores. Entre ellos, por ejemplo, cuando hablamos de competidores numerosos o casi del mismo tamaño, cuando hablamos de un segmento de mercado que tiene muchos competidores o casi del mismo tamaño, estamos hablando que existe una rivalidad intensa. Cuando vemos, por ejemplo, el crecimiento de una industria, que el crecimiento de una industria es lenta, podemos entender y podemos intuir que esto va a precipitar a los competidores a batallas por la participación del mercado, porque el crecimiento de la industria es lento. Cuando hay cambios constantemente, ya no solamente es competir con la competencia, sino los mismos cambios van a hacer que algunas empresas se queden atrás porque no van a saber adaptarse, no van a saber ser flexibles ni anticiparse. Otro punto son los costos fijos. Cuando los costos fijos son altos o el producto es perecedero, lo que va a generar es la tentación por disminuir los precios. Otro punto que hace que la rivalidad sea intensa son cuando las barreras de entrada son altas. Y por último, en líneas generales, cuando la capacidad aumenta en medida muy significativa. Todos estos puntos hacen que la competencia y la rivalidad sea intensa. Entonces ya hemos visto 4 de las fuerzas de Porter, en la sesión 1 vimos la que nos falta, pero ahora veremos de la formulación de la estrategia, que es el paso que sigue después de hacer toda esta recopilación de información, después de conocer tus objetivos, tienes que empaparte de la información de tu empresa, saber toda la información interna, saber toda la información externa, y luego tienes que empezar a formular tu estrategia, hacer este planeamiento estratégico para luego ponerlo en marcha en implantación. Entonces es bueno saber que una vez que el estratega corporativo ha evaluado las fuerzas que afectan las competencias, o sea, hemos utilizado la metodología de las 5 fuerzas de Porter y hemos evaluado estas fuerzas y entendemos de qué se tratan, cómo nos afectan y cuáles son sus causas, vamos a poder identificar los puntos fuertes de nuestra empresa y nuestras debilidades. Y lo que vamos a buscar como estrategas es imaginar un plan de acción que pueda incluir estos 3 puntos que pongo en la imagen. Un posicionamiento de la empresa, de manera que las capacidades permitan una mejor defensa contra la fuerza competitiva, eso en primera instancia. Vamos a buscar que nuestra estrategia logre influir en el equilibrio de las fuerzas a través de maniobrar estratégicamente. Y por último, vamos a ver cómo explotar los cambios de la industria. O sea, cómo hacer nuestros estos cambios, cómo verlos como oportunidades para podernos anticipar ante cada cambio que exista en los factores fundamentales de las fuerzas que hemos visto, los proveedores, los productos sustitutos, la rivalidad entre la competencia y los clientes. Por todo esto es que hacemos la formulación. Primero, no se olviden, determinamos nuestros objetivos, construimos nuestros objetivos, posteriormente hacemos los análisis internos y externos, que son todas, podemos utilizar esta metodología de Porter, que es la que más se usa porque claramente identifica los aspectos externos en los que nos debemos enfocar, y luego formulamos la estrategia tratando de lograr un posicionamiento como empresa, logrando la ventaja competitiva y logrando la diferenciación. Para eso hacemos uso de las estrategias genéricas, que son las estrategias básicas con las que debemos empezar nuestro negocio. Un negocio no puede empezar si no cuenta con estrategias genéricas bien determinadas. Esas estrategias van a describir cómo una compañía puede lograr una ventaja competitiva, cómo ser esa empresa que está por delante de las demás, cómo ser esa empresa o ese producto o ese servicio que es el elegido por los clientes entre una masa muy grande de competidores. La competencia no la podemos borrar, la competencia existe, es inevitable e incluso es beneficiosa porque hace que siempre querramos ser mejores.
No es un elemento por el cual debamos atemorizarnos, no es un elemento por el cual debamos aterrorizarnos. Por el contrario, debemos saber que existe, pero como sabemos que existe, tenemos que intentar ser los primeros, tener esa ventaja competitiva. ¿Recuerdan la imagen? Esa persona que está alcanzando su trofeo, para poderlo alcanzar, debemos estar primeros. Y para estar primeros debemos tener una ventaja competitiva. Es por eso que si hemos emprendido un negocio y hasta el momento no hemos determinado cuál va a ser nuestra estrategia genérica, estamos en problemas. Y todos los resultados que hemos tenido hasta ahora podrían haber sido mucho mejores si contáramos con un buen plan estratégico, con una buena estrategia genérica. No se preocupen, la idea de que estén en este curso es que puedan tener todas las herramientas necesarias para pensar un poco, analizar un poco la situación que tienen como empresa y poderla sacar adelante. Cuando hablamos de las fuerzas competitivas y querer utilizar una estrategia genérica, hablamos de utilizar la estrategia genérica en 3 tipos. Y lo hacemos, ¿por qué? Porque una empresa tiene la capacidad de adaptarse a los cambios del entorno y convertir las amenazas en oportunidades. Cuando la empresa logra convertir las amenazas en oportunidades y no atemorizarse, esa empresa tiene el éxito asegurado. De hecho, la pandemia que estamos viviendo actualmente es un factor externo, es un factor que no viene de la empresa, sino viene del entorno. Y claramente representa una amenaza para las empresas. Pero las empresas que han logrado sobrevivir, las empresas que están utilizando incluso esta pandemia como, digamos, un medio para lograr el éxito, son las que supieron ver a través de esta amenaza una oportunidad. Y a eso es a lo que debemos enfocarnos. Al analizar todos estos elementos previos, como los factores internos, como los factores externos, vamos a poder anticiparnos y crear estrategias que nos permitan adaptarnos a los nuevos entornos, como el que les mencionaba, como el que estamos viviendo. Y estas estrategias genéricas pueden ser de 3 tipos. Hablamos de la estrategia de liderazgo en costos, de la estrategia en base a la diferenciación y la estrategia de enfoque o de segmentación de mercado. Vamos a hablar un poco de ellas, vamos a ver de qué se tratan. Cuando hablamos de la estrategia de liderazgo en costo, es poder ser líder a través de la reducción de nuestros propios costos. Una empresa logra este liderazgo cuando tiene costos inferiores a los de sus competidores para un producto o servicio semejante o comparable en calidad. Gracias a las ventajas en los costos, la empresa consigue rebajar sus precios hasta anular el margen de la competencia. ¿Cuándo la estrategia de liderazgo en costos es recomendable? ¿Cuándo debemos utilizarla? A ver si esto es alguno de nuestros casos. Cuando tenemos un producto estandarizado y no requiere de agregarle valor, simplemente es un producto estandarizado, es un producto muy simple, o cuando existen pocas maneras de conseguir la diferenciación de productos. Cuando realmente no sabemos cómo podemos diferenciar nuestro producto porque es un producto muy estándar. Cuando nos suceden estas 2 situaciones, vamos a poder enfocarnos y decir, la estrategia genérica que quiero utilizar como empresa es la de liderazgo en costos. ¿Y cómo lo logramos? Lo logramos a través de 2 formas. La primera es a través de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros ya tenemos un negocio o tenemos un emprendimiento, una de las mejores formas de lograr tener una estrategia de liderazgo en costos es a través del aprendizaje que hemos adquirido a través del tiempo. Este consiste en que el tiempo de fabricación de una unidad de producto disminuye conforme se van produciendo un mayor número de unidades de este mismo producto. Esta disminución del tiempo de realización supone una disminución en los costos unitarios de la mano de obra directa y del producto. Para ser más clara, al tener un aprendizaje, al ya haber pasado y haber fabricado tantos de estos productos, al haber dado tantos de estos servicios, podemos tener el conocimiento, podemos tener
todo el aprendizaje de cómo esta fabricación funciona y poder a través del tiempo haber mejorado nuestros procesos productivos para que sean más eficientes, eliminar los reprocesos que son tan costosos, de repente usar a varias personas para hacer el mismo proceso, es uno de los costos más caros y más comunes de las empresas, que cuando las empresas logran generar este aprendizaje a través de, digamos, la fabricación constante del producto, a través de brindar el servicio constantemente, vamos a poder eliminar esas partes de nuestros procesos que simplemente eran reprocesos y lo único que nos hacían era incrementar nuestros costos. Esto lo que va a llevar es que afinemos nuestros costos y podamos reducirlos a tal punto que nuestros precios puedan bajar, pero nuestro margen de rentabilidad no se ve afectado. Quiere decir que si algo lo vendíamos en 5, pero nos costaba 3, nuestro margen de rentabilidad era 2. Pero si tenemos la posibilidad de bajar nuestros costos a 1, podemos bajar nuestros precios a 3 y seguiríamos ganando los mismos 2, pero bajando nuestros costos. ¿Y qué logra esto? Una ventaja competitiva, porque el aprendizaje nos ha ayudado a bajar nuestros costos, cuestión que nuestros competidores no aprendieron, no pudieron bajar y nuestros precios van a ser más bajos. Nuestra rentabilidad no se ve afectada, pero los clientes van a preferir comprarnos a nosotros en vez que a los demás porque nuestros precios van a ser bajos y nuestros costos también bajaron. Entonces supimos utilizar nuestro aprendizaje a nuestro favor. Otra forma en la que podemos lograr una ventaja competitiva liderando en costos es a través de la experiencia, que es muy similar al aprendizaje. La experiencia, este enfoque de lograr la ventaja competitiva a través de la experiencia, se da a través de la experiencia acumulada. Esto disminuye en términos unitarios el coste real del valor añadido total de la empresa. Este efecto de la experiencia que podemos lograr constituye una fuerte barrera de entrada para los nuevos competidores y una ventaja competitiva sólida para la empresa. ¿Qué quiere decir? Para ser mucho más clara, es que cuando tenemos la experiencia del negocio, nos va a permitir tener una ventaja competitiva, nos va a permitir entender que de repente el cliente no valora tanto un valor agregado en el producto, sino simplemente lo que valora es, por ejemplo, valora el precio. O pongamos, imaginemos que nosotros vendemos, no sé, pues, vendemos joyas. Y nosotros pensamos que lo importante de las joyas es que las personas las reciban en el tiempo que hemos quedado, o las reciban en las mañanas. Y, digamos, incrementamos nuestros costos para lograr una movilidad en la mañana. Pero la experiencia nos va a enseñar que de repente eso no es lo que se valora en las joyas. De repente lo que se valora en las joyas es la cajita donde se entrega. Entonces, ¿qué hacemos nosotros invirtiendo en la cajita? ¿Y qué hacemos nosotros invirtiendo en la movilidad que vaya en la mañana o la mejor camioneta para entregar las joyas? Cuando en realidad lo que el cliente está valorando es la cajita donde le entregas las joyas. Entonces, la experiencia nos va a enseñar qué es exactamente lo que busca el cliente con nuestro producto o qué es lo que busca nuestro cliente con nuestro servicio. Y no vamos a invertir en todos los costos habidos y por haber, sino únicamente en ese costo que nos hace elegibles por nuestros clientes. Y así vamos a poder bajar nuestros costos, pero la única forma de hacerlo es ganando experiencia, ganando aprendizaje. Esto es cuando queremos aplicar una estrategia genérica enfocada en el liderazgo en costos. Claro, Marco, es lo mismo que sucede con la KN95, que actualmente siempre pongo este ejemplo como lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Digamos, empezó lo de la pandemia, lo que empezó a vender, empezó una o dos negocios a vender estas mascarillas y de la nada empezaron todos a vender mascarillas. Es el ejemplo más claro de que la competencia cada vez es más grande. En 5 meses, ¿cuántas personas han empezado a vender mascarillas? ¿Cuántos negocios de mascarillas han salido? Infinitos.
Entonces lo que empieza a suceder ahora es darnos cuenta qué estrategia quieren tener, qué estrategia quieres tener en esta venta de mascarillas. ¿Quieres tener una estrategia en liderazgo en costos? ¿Quieres que te conozcan porque estás entregando algo que a un precio mucho más barato que los demás, mucho más asequible que los demás, porque ya ganaste la experiencia? De repente al principio, cuando recién empezaste a vender, nunca habías vendido estas mascarillas, entonces como nunca las habías vendido, te ibas con un precio, tus costos eran altos, pero pasaron los meses y como solo estamos hablando de un producto, empezaste a ganar experiencia, empezaste a ganar aprendizaje y te enfocaste en qué era exactamente lo que querían las personas. De repente tu nicho de mercado solo apreciaba digamos, un aspecto de estas mascarillas, entonces era lo que te debías enfocar, no en todo lo demás que te enfocabas. Tus costos pueden bajar y ahora puedes dar un mejor precio. Pero puede ser que otras personas decidan que su estrategia genérica de esas mascarillas va a ser una diferenciación, que es la que vamos a ver ahora. ¿A qué nos referimos con tener una estrategia genérica de diferenciación? Y siempre me gusta poner la imagen, ¿no? Ser esa manzana roja entre tantas verdes. Todas somos manzanas al fin y al cabo, pero yo quiero ser a la que reconozcan, yo quiero ser esa diferente a la que todos van a ver a la misma competencia, pero yo quiero ser la diferente para que me vengan a comprar a mí. Cuando hablamos de la diferenciación, la empresa ofrece un producto o servicio que, siendo comparable con el de otra empresa, tiene ciertos atributos o características que lo hacen que sea percibido como único por el cliente. Es decir, cuando los clientes están dispuestos a pagar más para obtener un producto de una empresa en vez de otra. Esta estrategia se suele dar cuando, por ejemplo, los clientes dan una especial importancia a aspectos como la calidad o utilizan el producto para diferenciarse socialmente. Y por último, suele darse cuando las características distintivas son difíciles de imitar, al menos con rapidez y de manera económica. Si ustedes están en alguno de estos casos, pueden utilizar la estrategia genérica de diferenciación. Y les pongo un caso muy común de la diferenciación, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que los clientes prefieren pagar extra por un producto que es igual en el mercado, por ejemplo, para poder diferenciarse socialmente. El ejemplo más claro es Starbucks. Esta cafetería mundialmente reconocida, que cuando llegó a nuestro país era el boom, todos querían ir a consumir Starbucks, pero no porque vendieran un café rico, o sí o no, eso era poco relevante. El café era poco relevante. O sea, digamos, la esencia de la cafetería, que era su café, era lo menos importante. Todos querían tomar un café en Starbucks porque querían salir a caminar con su vaso que decía Starbucks. ¿Por qué? Porque eso te diferenciaba socialmente. Que tú salgas a la calle caminando con tu vaso de Starbucks podía ser que sobre todo para los jóvenes, pareciera que tuvieran un nivel social más alto. Y esto Starbucks lo sabía. Ellos lograban diferenciarse. Incluso lo llevaban por el lado de la experiencia, más que por el café. Y las personas preferían pagar 10 veces más, 20 veces más por un café en Starbucks, que necesariamente no tenía que ser el más rico, o sí, eso era poco relevante, pero preferían pagar más por ese café que por una cafetería normal que te podía vender un café a 2 soles, 3 soles, solo por el hecho de que ese café te podía dar estatus. Eso es lograr una diferenciación. Entonces, cuando no puedes lograr un liderazgo en costes, porque tus costos al fin y al cabo ya hiciste todo para reducirlos y siguen siendo altos, lo que te debes enfocar es en lograr tener una estrategia genérica que te haga diferenciarte. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Cómo vas a lograr esta ventaja competitiva a través de la diferenciación? Por ejemplo, enfocándote en características del producto que estás vendiendo, del servicio que estás vendiendo, como por ejemplo el tamaño, la forma, la tecnología, la fiabilidad, la seguridad, el servicio postventa, el servicio preventa, la consistencia, la durabilidad. Tienes que enfocarte en qué es eso que tú quieres mostrar como diferente. Y que las personas no te compren por el producto,
sino te compren por esa característica. De repente tu producto puede ser muy bueno o no, o tener una calidad estándar, pero tu servicio postventa es inigualable. Entonces las personas te van a comprar no por tu producto, sino por el servicio postventa. Y eso es algo en lo que cada vez vas a tener menos opciones o tus competidores van a tener menos opciones de competir contigo. Entonces empiezas a especializarte en ese servicio adicional que va a generar tu diferenciación. O de repente, lo importante es la calidad, o quizás lo importante es la experiencia. Entonces empiezas a invertir más en aquello que te hace diferenciable para que seas esa manzana roja entre tantas verdes. Todos venden chompas, sí, pero yo te vendo chompas, pero tengo un buen servicio al cliente, o te lo entrego exactamente, o te lo entrego incluso antes de cuando te dije que te lo iba a entregar. Eso es lograrse diferenciar a través de características del producto. Otra forma de poder diferenciarnos y lograr una ventaja competitiva es a través de las características del mercado. Como por ejemplo, estas son la variedad de las necesidades y gustos por parte de los consumidores que pueden permitir diferenciarnos. O sea, es poder entender exactamente cuál es la variedad de los gustos, qué es exactamente lo que los consumidores quieren para enfocarnos en esto y diferenciar. Otro punto importante son las características de la empresa. Estas son las formas, en un momento. Excelente. Perdón. Las características de la empresa. ¿A qué nos referimos? Son la forma en la cual la empresa concibe o realiza sus negocios de forma en que se relacionen con sus clientes. O sea, tratar de que la empresa se constituya de una forma en la que se relacione con sus clientes, logre esta conexión con sus clientes, logre esta identidad, este estilo, este valor, realce lo que esta empresa realiza, el prestigio frente a los clientes. De hecho, lo comentaba en una sesión anterior, en una conferencia anterior. Por ejemplo, si la empresa suele enfocarse en los valores, suele enfocarse en el bienestar de sus trabajadores, y eso es un valor de la empresa, digamos, esto los puede diferenciar de las demás, porque en realidad la utilidad o la rentabilidad de la empresa no es únicamente, o el foco de la empresa no es únicamente lucrar, sino realmente se preocupa por la calidad de vida de sus trabajadores, por tener un comportamiento organizacional, un clima laboral excelente, y esto es algo característico de la empresa. No necesariamente tiene que quedar ahí. Podemos mostrarlo, podemos hacer que nuestros clientes lo sepan. Porque de esa manera podemos diferenciarlo. Si bien es cierto, vendemos el mismo producto que la competencia, digamos que nuestra formación como empresa hace que la rentabilidad que tengamos la podamos distribuir mejor en función a nuestros trabajadores. ¿Y a qué cliente no le gusta comprar una empresa que realmente distribuye su riqueza de manera apropiada en sus colaboradores? Si tu empresa tiene esos valores, muéstralos. O si tu empresa tiene muy buena relación con sus clientes, siéntete orgulloso. Demuéstralo, muéstralo ante el público, para que los clientes entiendan que eso es un valor fundamental de tu empresa y cree esto una diferenciación. Y por último, hablamos de otras características, otras variables que pueden lograr la ventaja competitiva, que suelen ser el tiempo y la atención a criterios de responsabilidad social. Cuando hacemos algún tipo de responsabilidad social como empresa, cuando nos preocupamos por algún tipo de responsabilidad social, de hecho ponía un ejemplo que eran los cafeticultores, que existen, por ejemplo, los certificados de Fair Trade, que significa que ese precio que tú pagaste por el café, imagínense que yo soy la empresa que va a exportar café o la empresa que va a elaborar algún tipo de insumo con el café. El Fair Trade, sí, digamos, es una certificación que va a certificar que ese café que yo compré, que ese café que yo le pagué a los cafeticultores fue un precio justo, que yo no abusé de los trabajadores, que yo les pagué el precio justo por su café,
No abusé, como sé que ellos tienen la necesidad de vender, no abusé y les pagué el precio justo. Entonces ellos certifican mi envase y dicen que yo tengo un café fair trade. Hay clientes a lo que eso les importa. Y no les importa pagar un poco extra por el café que me van a comprar a mí, solo por el hecho de que yo les estoy asegurando a través de una certificación que mi materia prima la compré con un fair trade, que no fui abusiva. Entonces, es otra forma de poder generar una diferenciación. Cuando logramos tener distintas certificaciones de nuestros productos, definitivamente hay un nicho del mercado a la cual esas certificaciones les importa. Les importa tener productos que son de calidad, les importa tener productos que, por ejemplo, aseguren que los insumos que utilizaron para realizar esos productos no fueron trabajados por niños, por ejemplo, no hubo abuso infantil cuando se trabajaron esos productos. Entonces es importante que esto lo digamos, que esto lo mencionemos para poder diferenciarnos de los competidores. Si bien es cierto, todos somos manzanas, nosotros queremos ser la manzana roja entre todos los competidores. Otras formas, estas son las formas más específicas, más esenciales de trabajar la diferenciación, pero existen otras estrategias de diferenciación que podemos utilizar. Entre ellas, por ejemplo, la diferenciación en precios, que es tratar de vender productos a bajo precio, sin importar si nuestros costos son altos. Ya hemos bajado lo más que pudimos, no podemos liderar en costos, pero tratar de repente que no ganemos tanto en margen de rentabilidad, pero ganemos más por volumen, por eso nos va a interesar bajar nuestros precios. Entender que si los productos no son no diferenciables, el cliente se inclina por el más barato, entonces si tenemos un producto que no se puede diferenciar mucho, el precio va a ser el factor por el cual van a elegir uno que otro competidor, así que podemos bajar nuestros precios. Otra estrategia es el apoyo a la diferenciación, que son los elementos de apoyo que refuerzan la diferenciación, como por ejemplo apoyan al producto y pueden referirse tanto a las ventas como a los servicios postventa. La diferenciación enfocada en la imagen, y esto definitivamente es un esfuerzo de las áreas de marketing que crean una imagen para el producto aparentando una diferenciación donde en verdad quizás no la haya, pero el marketing puede realzar alguna característica que de por sí tenga nuestro producto, pero crear la idea de que tiene algún tipo de diferenciación, generar ese espíritu de, o crear un concepto, o crear una imagen cuando, por ejemplo, se dice que el papel suave es de un perrito. El perrito no ha hecho nada con ese papel. El perrito no ha fabricado el papel, el perrito no ha probado el papel, pero basta que identifiquemos el papel suave y el perrito y creemos que ya hay una diferencia, ya hay una diferenciación porque el perrito que es acolchonadito, entonces debe ser el papel higiénico acolchonadito, entonces compremos el papel higiénico y esa es la diferenciación. No la hay, no hay la diferenciación, pero el área de marketing supo crearla donde no la había. Otra estrategia de diferenciación, otras, es diferenciación enfocada en la calidad, diferenciación de calidad, que tiene que ver con las características del producto que les decía anteriormente, que lo hacen mejor, no necesariamente diferente, sino quizás mejor, digamos, puede tener la misma estructura, pero puede ser de una mejor calidad. La diferenciación en base al diseño, que consiste en ofrecer algo verdaderamente diferente. Aquí tratemos de pensar un poco fuera de la caja, tratemos de ser innovadores, tratar de romper con el diseño dominante, proporcionando características únicas. Y, por último, la más curiosa es la diferenciación de la no diferenciación, que puede buscarse de manera deliberada los espacios abiertos del mercado y los directivos sin capacidad para diferenciar permiten que existan imitadores. Segmentación del mercado. Esta es la tercera estrategia que veíamos en función a la estrategia genérica y es la estrategia que suelo aconsejar más a las empresas pequeñas. Digamos, las empresas pequeñas quizás no tengan tanto tiempo de venta, entonces no han ganado tanta experiencia, no tienen tanto aprendizaje, o quizás aún no tengan todo el nivel como para poderse diferenciar, recién están entrando al mercado, pero tratar de empezar con una estrategia genérica de enfoque, de segmentación de mercado, es útil. Porque ¿qué busca esa estrategia? Busca que las compañías conozcan los comportamientos de la gente a la hora de consumir un producto o servicio y así ofrecerles lo que realmente necesitan. Es decir, esta estrategia te va a llevar a que en vez de ofrecer
a todo el mercado, en vez de ofrecer a todo el mercado, a todo el segmento, a todos los clientes, te enfoques en solamente un grupo de clientes, en un grupo que tenga necesidades homogéneas, un grupo que tenga características homogéneas y necesidades que aún no han sido cumplidas por la oferta del mercado. Siempre hay. Entonces, de repente, todos compramos comida. Entonces, hay muchos clientes en el mercado de comida, por ejemplo, ¿no? De productos alimenticios. Pero de repente, hay un segmento, hay un nicho, hay un grupo pequeño que quiere alimentos veganos, por ejemplo. Ahora hay más, pero al principio, cuando existía esto de que las personas eran veganas, había un segmento poquito, un segmento que era pequeño. La idea es que como empresas pequeñas podamos enfocarnos en ese segmento. Si bien es cierto, no vamos a tener la cantidad abismal de todos los clientes, vamos a tener un grupo pequeño de clientes. Pero ¿cuáles van a ser los beneficios? Que cuando entramos a competir para poder abarcar un montón de clientes, competimos con muchas más empresas y ni siquiera vamos a lograr ser visibles. Nuestras ventas van a ser muy bajas. Pero ¿qué pasa si solamente en vez de enfocarnos en 1 millón, nos enfocamos en 200 personas? Claro, me van a decir, pero qué locura, 1 millón de personas en comparación a 200. Ok, pero ¿qué pasa si de ese millón solo te compran 10? Porque vas a tener tanta competencia y hay gente que tiene tanta experiencia que van a preferirle comprar al resto. Pero ¿qué pasa si de esas 200 nadie logró identificar exactamente su necesidad, pero llegaste tú, los conociste, entendiste su necesidad, entendiste que nadie se le estaba ofertando y tú te volviste la única empresa que le empezó a ofertar? Vas a tener a 200 clientes comprándote todos los días, que va a ser mejor a tener 10 que probablemente y nunca te compraban. Entonces, cuando hablamos de enfoque o segmentación de mercados, hablamos de empresas pequeñas que se enfoquen en vender un solo producto, que se vuelvan especialistas de un solo producto y que se enfoquen a un segmento, a un nicho de mercado en específico, que determine sus necesidades y que éstas no estén siendo cubiertas actualmente por el mercado. Una vez que nosotros logramos determinar esto y vender con enfoque, van a ocurrir dos cosas. La primera, vamos a rentabilizar, porque definitivamente vamos a ser casi los únicos proveedores de este pequeño nicho de mercado. Y segundo, vamos a empezar a ganar experiencia, vamos a ganar aprendizaje, que es uno de los factores principales para empezar a ser líderes de costos. Pero no vamos a ganar experiencia y aprendizaje si empezamos a competir con los grandes en un mercado muy amplio. Pero cuando estamos más focalizados, vamos a aprender. Y lo que va a pasar posteriormente es que quizás podemos tener otro producto más y vamos a empezar a ampliar nuestro mercado. Pero como tenemos más experiencia y tenemos más aprendizaje, vamos a poder bajar nuestros costos y quizás empezar a generar mayor diferenciación. Y así vamos a ir creciendo. Entonces, por esto, esta es una de las estrategias más utilizadas a menudo por empresas pequeñas, ya que al no poseer tantos recursos puede compensar este hecho enfocando sus esfuerzos en un segmento de mercado específico al cual sus necesidades no fueron cubiertas por este gran grupo de empresas que existían hasta el momento. Entonces, este es mi mayor consejo para ustedes como pequeñas empresas. Otras estrategias que vemos dentro de, digamos, las grandes estrategias genéricas, también pueden existir enfocándose, por ejemplo, en la ubicación de negocio medular. ¿Qué es esto? Hablamos de las estrategias de los negocios corriente arriba, de las estrategias de los negocios entre corrientes y de las estrategias de negocios corriente abajo. Las estrategias de negocio corriente arriba hablan de estos negocios que se fusionan cerca de la materia prima. O sea, que tienen sus productos, sus servicios muy cerca de la materia prima y manejan muy bajos costos. Cuando hablamos de estrategias de negocios entre corrientes, hablamos de negocios que tienen un solo proceso productivo y funcionan como un reloj de arena, porque reciben materia prima y la desembocan a productos, pero a través de un solo proceso productivo. Entonces, sus costos pueden bajar si llegan a tener el aprendizaje y llegan a volver, digamos, eficientes estos procesos. Y por último, hablamos de las estrategias de negocio corriente abajo. Un ejemplo muy común es el Corte Inglés, que es esta, digamos,
esta empresa muy conocida, española, que tiene distintas marcas, perdón, distintos productos con la misma marca de consumo para los clientes, y se caracteriza esa estrategia por dar una gran variedad de materiales que convergen como un estrecho embudo. Por ejemplo, las tiendas por departamento. Cuando tienes una misma marca, por ejemplo, hablamos de Plaza Bea y Bells, que es su propia marca y tiene muchos productos de lo mismo, y como fabrica y también las vende, tiene un precio muy bajo para estos productos. Otra de las estrategias que también vamos a ver son las estrategias de ampliación de negocios medulares. Esto es cuando ya tenemos un poco más de experiencia en el mercado, tenemos una empresa un poco más consolidada. Y existen dos modos de hacerlo, dos modos de ampliar nuestros negocios medulares. El primero es a través de una estrategia vertical, conocida como la integración vertical, y la segunda es con una estrategia horizontal de diversificación. La estrategia vertical lo que busca o se da cuando una empresa expande su negocio hacia actividades mayoristas de fabricación o de distribución, logrando mejorar los precios y los servicios para los usuarios. O sea, cuando trata de eliminar los terceros. Es decir, por ejemplo, una empresa que produzca gaseosas, pero obviamente va a necesitar de otras empresas que vengan y les hagan la distribución y lleven las gaseosas a las bodegas. Pero tú sabes que si la gaseosa, por ejemplo, la vas a vender en un sol, aparte hay que incrementarle la distribución y te va a costar un sol más, y cuando llegue al de la tienda va a costar 2 soles, pero de la tienda le va a sumar un sol y va a costar 3. Para que al final, al usuario final, la gaseosa le llegue a menor precio, muchas veces las empresas logran este intermediario hacerlo propio, digamos, invertir en ser su propia empresa intermediaria, hacer, o sea, parte como una área de apoyo, hacer suyo un área de apoyo de fabricación o de distribución para lograr al final mejorar los precios que llegan al usuario final. Y por último hablábamos de la estrategia horizontal de diversificación. Esto ocurre cuando una empresa adquiere o se fusiona o crea otras compañías que realizan una misma actividad con el fin de lograr y cubrir los segmentos del mercado y aumentar su participación y poder dentro del mismo. O sea, la idea es que se asocia o compra o se agrega a otras empresas o se fusiona con otras empresas para lograr bajar sus costos y ganar la experiencia que tiene la otra empresa y sumarla con la experiencia que tiene ella misma para poder generar una mayor diversificación y una ventaja competitiva. Con esto, entonces, hemos llegado al final de la sesión. Ya terminamos la primera unidad de este segundo módulo, que lo que busca es ya plasmar, aterrizar todos los conceptos más teóricos que veíamos de cómo estructurar los objetivos, veíamos cómo generar las estrategias, por qué servía tener una buena estrategia. Aquí ya lo vemos en estrategias tangibles que podemos empezar a incorporar, a aterrizar, a hacer nuestras, a adaptar a nuestros negocios para volvernos más rentables y lograr ganar esa copa y ser exitosos. Esa es la idea de este curso. En las siguientes unidades que quedan de este segundo módulo, porque con el segundo módulo acaba el curso, vamos a ver el paso de la implementación de la estrategia, ya lo que sería no solamente formularla, sino cómo la llevamos a cabo. Y vamos a hablar del control y la evaluación que se va a hacer constantemente a la estrategia para poder medirla y hacerle ajustes en el tiempo, teniendo en cuenta que estamos en un entorno muy cambiante y que para poder salir exitosos de este entorno, para lograr alcanzar nuestras metas, debemos saber adaptarnos. Por eso es importante que hagamos ajustes a nuestra estrategia en todo momento. Para eso necesitamos hacer una evaluación constante, y la herramienta que vamos a trabajar es el Balance Scorecard, que es una fotografía de cómo está tu empresa en este mismo momento, a través de revisar cada uno de los objetivos y de las estrategias plasmadas con indicadores que te van a llevar a entender si estás cerca del objetivo o estás lejos y qué tácticas debes mejorar. Pero eso lo vamos a ver en las sesiones que siguen.
Si no pudieron ver todo el primer módulo del curso y les interesa revisarlo, les recomiendo que entren al Facebook de CAMEX, a la parte de los videos. Todas las clases están grabadas, así que pueden revisarlas, pueden verlas, pueden bajar el material y utilizarlo de apoyo. Incluso van a ver, digamos, otras clases de otros cursos, de otros colegas que son igual de importantes, que pueden inclusive desarrollar otras de sus habilidades profesionales, pero todas en el mismo foco, poder volvernos mejores profesionales en las empresas que trabajamos o volvernos mejores empresarios, mejores emprendedores. Los dejo con una reflexión final de Sun Tzu, que dice: el enemigo que actúa aisladamente, que carece de estrategia y que toma a la ligera a sus adversarios, inevitablemente acabará siendo derrotado. Cuando nosotros tomamos a la ligera a nuestros adversarios, cuando no nos planificamos, no tenemos una estrategia, cuando actuamos como simplemente vamos a realizar muchos actos, muchas tácticas solo por realizarlas y no las evaluamos, inevitablemente vamos a acabar siendo derrotados. No nos dejemos derrotar. Esto está en nuestras manos. Solo tenemos que hacer una correcta, digamos, estrategia. Debemos hacer un correcto análisis. Debemos hacer lo que tenemos que hacer y darnos el tiempo para hacerlo bien. Los dejo con esta reflexión y conmigo será hasta la próxima sesión, donde ya entraremos a la unidad 2 de este módulo 2. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Ximena Briceño y, como les dije, tengo especialidad en gestión de proyectos, gestión de recursos humanos, habilidades blandas. Si tienen alguna duda, si de repente hay algo que quieran implantar en sus negocios y no sepan muy bien cómo hacerlo, si quieran algún tipo de asesoramiento, no duden en escribirme, me apasiona lo que hago y de repente voy a tener algunos consejos para darles. Siempre es bueno aprender algo nuevo y ustedes van a poder aprender de mí y yo de ustedes. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas en Facebook, las personas que están conectadas en Zoom. Gracias Flavia, gracias John, gracias Johnny, gracias Jerry. De hecho, puedes escribirme, me vas a escribir y yo te voy a contestar en el mismo momento. Y ahí ya podemos intercambiar más datos para poder asesorarte. Sin duda, claro, podemos hacer estudios comerciales, lo que ustedes deseen. Pueden escribirme, pero en todo caso les recomiendo igual que revisen cada una de las clases de este curso y también puedan revisar algunos cursos de mis colegas que también van a potenciar sus habilidades. Ese es mi correo. Nos vemos. Hasta la próxima sesión.